los secretos, las historias de amor, las traiciones y alianzas que escribieron nuestra historia y continúan presentes en nuestra realidad. Monarquías y sus secretos, un podcast de Fernanda Lucio. Bienvenidos a la segunda parte de este episodio especial de Monarquías y sus secretos, en el que estamos conociendo la vida de Elizabeth I de Inglaterra, apodada la Reina Virgen. Elizabeth sube al trono en 1519 con tan solo 25 años de edad, a pesar de haber sido la tercera en la línea de sucesión después de sus hermanos Eduardo VI y María I de Inglaterra, los tres hijos del mismo padre, Enrique VIII, pero como ya sabemos, de diferentes madres. Una vez en el trono, Elizabeth fue presionada para contraer matrimonio, pero la astuta y muy política reina declaró frente al parlamento que su único marido podía ser Inglaterra y que permanecería virgen hasta el final de sus tiempos. Aunque esto no fue necesariamente cierto, ya que tenía un fiel amante y guardaespaldas llamado Robert Dudley, con quien siempre había contado desde que ambos habían sido prisioneros en la Torre de Londres. El padre de Robert fue uno de los que apoyó la sucesión de la corona de Lady Jane, tras la muerte de Eduardo. Recordemos que Lady Jane fue reina solo por 7 días hasta que María I la revocó. El papá de Robert fue sentenciado a muerte y su familia condenada a prisión. Pero ahora que Elizabeth y Robert eran libres, Elizabeth siempre lo mantuvo cerca, avivando los rumores de que eran amantes, a pesar de que Robert ya estaba casado con una mujer que vivía fuera de la corte y que también estaba muy enferma. Rumores decían que Dudley solo esperaba su muerte para poder casarse con la reina. Y así fue. La susodicha esposa murió, pero no por su enfermedad, sino por una caída de las escaleras, lo cual de inmediato levantó los rumores de que Dudley la había matado para poder estar con Elizabeth. Sin embargo, la corte judicial determinó que esto había sido un accidente y no declaró culpables. Sin embargo, Elizabeth tuvo que retirar temporalmente a Dudley de su corte para evitar más escándalos. A los 3 años de su reinado, Elizabeth se contagió de viruela y cayó en coma. El pueblo temía por la vida de su reina y sobre todo la falta de heredero y que de nuevo volvieran las guerras y anarquías para nombrar a un nuevo rey. Afortunadamente, Elizabeth sobrevivió y se curó, pero le quedaron marcas en todo su cuerpo, incluyendo la cara, lo cual fue un golpe duro para ella, ya que su piel era muy suave y tersa, de lo cual se sentía muy orgullosa. En el afán de conservar su belleza, comenzó a utilizar un maquillaje blanco que le permitiera ocultar sus marcas y a sus ojos conservar su belleza. Desgraciadamente, el maquillaje que utilizó no era como el que utilizamos ahora. Dicho maquillaje resultó ser muy tóxico y era conocido como cerusa veneciana, que tenía su base en el plomo, tratado con vinagre, al que además se le añadía clara de huevo para que se adhiriera a la piel. Y en ocasiones también llevaba arsénico, o sea, algo terriblemente dañino para la piel y para el cuerpo en general. Este tipo de maquillaje la terminaría envenenando poco a poco e incluso se considera una de las causas de su muerte. Tras la casi muerte de la reina, volvió a surgir el tema sobre la necesidad de que contrajera matrimonio para asegurar un heredero a la corona de Inglaterra. Pero Elizabeth tenía un as bajo la manga, su prima María de Escocia, a quien propuso que se casara con su favorito y examante Robert Dudley y que su hijo podría reinar sobre ambos reinos. María de Escocia también era heredera al trono inglés por parte de su abuela paterna, Margarita Tudor, quien era la hermana de Enrique VIII, padre de Elizabeth, por lo cual hacía mucho sentido, pues el heredero continuaría teniendo sangre Tudor y real, pero a María no le pareció mucho la idea. María venía regresando de Francia, donde había pasado toda su infancia tras la muerte de su padre Jacobo V de Escocia, pues había sido prometido al delfín de Francia, Francisco I, quien era mucho más joven que ella y muy enfermizo. Al poco tiempo de este matrimonio, Francisco murió y María regresó a Escocia sin herederos. María no aceptó la propuesta de Elizabeth, pues no pretendía que nadie determinara su destino. Y entonces se casó con Enrique Darnley, de quien estaba profundamente enamorada, pero quien desafortunadamente terminó siendo un marido egoísta y violento, quien incluso en un ataque de celos mató al secretario de María enfrente de ella y estando embarazada. La historia de María también es muy interesante y trágica, pero ya se las contaré en otro episodio. Lo que sí les puedo adelantar es que entre ambas primas nunca hubo una rivalidad más que la gente puso entre ellas,
pues María representaba una esperanza para los ingleses católicos de derrocar a los protestantes. Pero María no tenía muchas ganas de ser reina de Inglaterra, pues ella tenía Escocia, aunque con el paso del tiempo tuvo que abdicar a favor de su hijo y huir a Inglaterra, donde fue encarcelada por Elizabeth para evitar que los simpatizantes de María la utilizaran en contra de ella. Y no solo era el pueblo católico el que quería a una reina católica, también el resto de los reinos católicos, encabezados por supuesto por el Papa, quien incluso emitió una bula papal para que cualquier católico que matara a la reina Elizabeth sería inocente de pecado y se le aseguraría su lugar en el cielo. Elizabeth tuvo que enfrentar muchísimos atentados desde esto. Mientras tanto, del otro lado del mar, en Francia, miles de protestantes eran asesinados por su rey católico, en lo que se conoció como la masacre de San Bartolo. Y comenzó una guerra civil entre protestantes y católicos en Francia, lo cual inició una nueva guerra entre protestantes y católicos de toda Europa. Otro gran enemigo que tenía Inglaterra e Elizabeth en ese tiempo era Felipe II de España, quien en ese momento poseía España, parte de Italia y toda Holanda. Holanda era la joya del comercio de ese entonces del Imperio Español. Pero ya estaban hartos de vivir bajo el yugo de los españoles y decidieron rebelarse. Su líder, quien era el príncipe William de Orange, acudió a Elizabeth por apoyo, pero ella no podía ser vista apoyando la rebelión contra un monarca, porque cuando uno es derrocado da la esperanza a los demás de que cualquiera puede ser destituido. Sin embargo, al saber que eran unos aliados protestantes, por debajo de la mesa apoyó el movimiento, financiando parte de la campaña. Elizabeth en su corte tenía sus propios problemas, pues se estaba enterando de que su amado Dudley, cansado de esperarla, se había vuelto a casar y sin su consentimiento, por lo que Elizabeth decidió invitar a la corte al duque de Anjou, hermano del rey de Francia, Enrique III, ambos hijos de Catalina de Medici, quien la había estado cortejando ya por un tiempo, a través de cartas. Una vez Anjou en Inglaterra, rápidamente cayeron, pues no sé si enamorados, pero sí se entendían bastante bien. A pesar de la diferencia de edad que tenían, ella de 46 y él de 24, pues cómo no iba a quedar seducida, ¿no? Elizabeth llamaba al duque de Anjou Frog, que significa rana en inglés. No sé si sea la misma razón por la que hoy en día los ingleses llaman a los franceses froggies, que es en alusión a las ancas de rana que los franceses comen. Sin embargo, me consta que los franceses dicen que ya casi nadie las come. En fin. Elizabeth estaba tan entusiasmada con el duque que consideró casarse con él. Incluso tuvo la esperanza de un matrimonio por amor y con hijos. Pero la opinión pública de su pueblo no pensaba lo mismo, pues un matrimonio con un extranjero, y con más razón del enemigo principal e histórico de Inglaterra, Francia, ponía en riesgo la autonomía de Inglaterra. Incluso hubo propaganda en contra del duque, la cual fue mandada a destruir por Elizabeth. El autor fue condenado a perder la mano por estas atrocidades. Sin embargo, Elizabeth sabía que no podía ir en contra de los deseos de su pueblo, pues un monarca, el único poder que tiene es el amor y aprobación de su pueblo. ¿O por qué creen que la actual corona inglesa está tan en crisis y hoy tiene tanto miedo por las declaraciones de Meghan Markle y Harry? En fin, regresemos al pasado. Elizabeth, conociendo su lugar en el reino, tuvo que rechazar a Anjou. A pesar de esto, Elizabeth apoyó financieramente los deseos del duque para conquistar Holanda, pero sus intentos fallaron y regresó a Francia en desgracia y murió de malaria a los 2 años. Elizabeth, por su parte, continuó apoyando los ataques clandestinos contra el Reino de España, asaltando los barcos que venían con riquezas de la entonces Nueva España, para lo cual contrató piratas. Es decir, que en este tiempo los piratas en Inglaterra eran legales, y para esto se les otorgaban las patentes de corso para perdonar sus indulgencias. Es muy interesante. Elizabeth siempre estuvo en contra de la guerra, cosa muy distinta a los reyes medievales, pues se daba cuenta que traían más bajas que beneficios al pueblo, además de que al ser mujer no podría cabalgar ella misma la guerra, y por lo tanto tendría que encargárselo a un hombre, y ella no confiaba en ninguno. Pero el príncipe William de Orange, su último aliado protestante en Europa, fue asesinado y por un católico. Y pues no le quedó de otra que mandar a un batallón comandado por Robert Dudley al continente para defender a Holanda. Pero Dudley probó ser muy mala elección como general,
y fueron vencidos junto con los holandeses. Ahora, lo único que separaba y protegía a Inglaterra del ejército español era la barrera o frontera natural del Canal de la Mancha. Además de esta latente amenaza, Elizabeth había sido víctima de un atentado fallido contra su persona, y esta vez su prima María había participado activamente en la planeación. Sin embargo, Elizabeth no quería matar a su prima, y la horrorizaba la idea de tener que matar a otro monarca. Pues aparte de que, como ya vimos, todos son familia, todos son primos. Así que se pasó días meditando y decidiendo el futuro de su prima. Pero con ayuda de sus consejeros y parlamentos, tuvo que sentenciar a muerte a María y esta fue decapitada. El asesinato de María, una monarca católica, fue la excusa perfecta que Felipe II de España necesitaba para atacar a Inglaterra. Felipe pensó que sería una campaña corta y sencilla, pues pensó que solo tenía que navegar por el Támesis hasta el centro de Inglaterra, donde derrocaría a la reina hereje y reclamaría Inglaterra para él. Él ya lo había intentado una vez, siendo esposo de María. Este sería su segundo intento por conquistar Inglaterra. Pero a pesar de que su armada era numerosa, sus barcos eran muy anchos, pues estaban diseñados para cruzar el Atlántico hacia las Américas, al contrario de la flota de Elizabeth, que era mucho más ágil y rápida. Antes de salir del puerto para la guerra, Elizabeth dio un discurso para alentarlos y señaló que a pesar de tener el cuerpo de una mujer débil, tenía el corazón y estómago de un rey, y los incitó a la victoria. La estrategia de ataque fue que varios barcos pequeños bombardearan a los grandes barcos españoles hasta hundirlos. Y así, gracias a esta estrategia y al clima, ya que España perdió parte de su flota en una tormenta, Inglaterra venció y España se regresó por donde vino. La victoria sobre los españoles comprobó la habilidad de ser líder de Elizabeth, que con esta paz y prosperidad en el reinado, comenzó la época dorada de Inglaterra y los cimientos del país que es hoy en día. El comercio creció, principalmente el de la lana, que era el mayor producto de exportación del país. La riqueza de los ciudadanos creció como nunca antes, el arte y la literatura florecieron. Es aquí cuando William Shakespeare escribe sus mejores obras, como Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth. Elizabeth también comenzó el financiamiento de una colonia en el norte de América, que se llamaría Virginia, en honor a su reina. Esta colonia, como se imaginan, se encontraba en el estado de Virginia, de la actual Virginia en Estados Unidos. Elizabeth era considerada una mujer muy elegante y a la moda, porque efectivamente traer la frente tan descubierta como lo vemos en sus retratos era la moda para las mujeres más bellas y de gran alcurnia en Inglaterra. Así que a sus 50 años continuaba imponiendo moda. Pero el maquillaje que comenzó a utilizar desde los 29 comenzó a pasar factura y empezó a causar desgaste en su piel e incluso se le picaron los dientes de tanto plomo que absorbía. Obviamente esto también fue gracias a la cantidad de azúcar que le encantaba consumir a la reina. A pesar de estas imperfecciones, muchos hombres seguían coqueteando con ella, aunque solo lo hacían para ganar su favor, y la reina lo sabía, pero le gustaba aún así. El que no pudo continuar con este cortejo fue su fiel amigo y amante Robert Dudley, quien murió a sus 56 años, dejando a Elizabeth devastada. Y por desgracia, al poco tiempo, su más fiel consejero Vassell también cayó enfermo y a pesar de los cuidados personales que llevó a cabo Elizabeth, murió. Y Elizabeth se comenzó a sentir muy sola. Sustituyó a ambos con sus hijos, pero estos no llenaban los zapatos de sus padres. El hijastro de Dudley, Robert, conde de Essex, estaba ansioso por victorias militares y pudo aprovecharlas, pues España estaba preparándose para un ataque. Pero Robert los emboscó y destruyó la flota antes de salir del puerto de Cádiz. Roberto regresó a Inglaterra con gran gloria y victorioso, pero su popularidad comenzaba a opacar a la de la reina, cosa que no le gustaba mucho a Elizabeth. Y cuando éste intentó conseguir más fondos para continuar atacando a España, Elizabeth se rehusó y entraron en el conflicto, a tal grado que Robert intentó utilizar su popularidad para cambiar la opinión de la monarca, lo cual no funcionó, y en un arrebato de enojo desenvainó su espada frente a ella, para amenazarla, lo cual era considerado traición. Dándose cuenta Robert de su error, se retiró de la corte por un tiempo para darle espacio a la reina para que olvidara el altercado.
Mientras tanto, en Irlanda, rebeldes financiados por España se levantaron en contra de Elizabeth, quien tuvo que enfrentar la más grande derrota de su reinado, pero solo de batalla, no de guerra. Así que tuvo que llamar a Robert para que controlara la rebelión, a cambio de volver a ganar su favor. Pero Robert se hizo el difícil y retrasó el contraataque, lo cual enfureció a Elizabeth, quien le envió una carta preguntándole por qué lo había hecho. Robert de nuevo se volvió a dar cuenta de su error y regresó a Inglaterra implorando el perdón de su majestad, el cual no concedió. Por lo cual Roberto, molesto, decidió orquestar el derrocamiento de Elizabeth y se proclamó Lord Protector de Inglaterra. Pero nadie lo siguió y fue fácil capturarlo, enjuiciarlo y condenarlo a muerte. Por otro lado, su otro consejero, Wessel, se encontraba negociando con el rey Jacobo VI de Escocia, hijo de María de Escocia, para asegurarle el trono de Inglaterra cuando Elizabeth muriera, ya que ella no contaba con ningún heredero y aún no nombraba a nadie. A los 59 años, Elizabeth estaba muy enferma de úlceras. Estaba pagando la factura de años de envenenamiento de su maquillaje y probablemente tenía cáncer. Así que después de pasar horas acostada sin comer bajo su trono, le pidió ayuda a una de sus damas de compañía para que la llevara a dormir a su cuarto, donde cayó en un sueño profundo del cual nunca despertó. De inmediato le fue notificado a Jacobo que su tía había muerto y que ahora era el rey de Escocia e Inglaterra, uniendo la isla al fin bajo el reinado de un solo monarca. Este cargo no solo le correspondía por negociación, sino también por sangre, pues era bisnieto de Margarita Tudor, hermana de Enrique VIII, padre de Elizabeth. Y por si fuera poco, era un monarca protestante, así que quedaba perfecto para Inglaterra. Con la muerte de Elizabeth termina la dinastía de los Tudor, quienes tanto habían luchado por subir al trono, y poco tiempo les duró. Con Jacobo VI inicia la época de los Stuart, de la cual les empezaré a platicar en los siguientes episodios. El reinado de 45 años de Elizabeth convirtió a Inglaterra en una potencia. Fue una época dorada de paz y prosperidad para el pueblo de Inglaterra, y permitió a Elizabeth ser recordada como una de las mejores reinas de la historia de Inglaterra. Espero que hayan disfrutado mucho escuchar sobre la historia de esta gran reina, así como yo disfruté contárselas. Los espero en el siguiente episodio de Monarquías y sus secretos. Bye.